En este PowerPoint vamos a hablar de ingeniería mecánica aplicada en el análisis del material y derivados del hidrocarburo confinado. Mi nombre es Jaime Cano Ramírez, soy profesor de tiempo completo de la carrera de mantenimiento área industrial en competencias profesionales. Soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad de Guanajuato con maestría en energías renovables, egresado del Centro de Investigación en Materiales Avanzados. Como introducción, podemos decir que la industria metalmecánica, ingenieros y personal tienen la obligación de mantener las instalaciones en condiciones seguras, donde existen contenedores de fluidos derivados del hidrocarburo en estado líquido, como gaseosos, equipos dinámicos rotatorios que se encuentran en el proceso de operación, por lo cual deben estar controlados bajo estrictas normas, por decir algunas, API, ASME, ASTM, NFPA, y determinar las presiones de preparación, de operación y diseño para determinar la fuerza del fluido que ejerce sobre el material del recipiente contenedor, tomando en cuenta sus accesorios auxiliares, sus reacciones estáticas, dinámicas, cíclicas, de vibración, variaciones térmicas, cargas ejercidas por el viento y sísmicas, así como determinar la fuerza interna del material que se traduzca en su esfuerzo y a su vez en la resistencia del material. Para poder determinar el tipo de material se requiere haciendo una comparativa con el diagrama esfuerzo-deformación. Tenemos como objetivo sería determinar el material adecuado para asegurar la integridad mecánica del recipiente y equipo estático, dinámico, rotatorio para mejorar la confiabilidad de operación y con ello la seguridad del personal e instalaciones. Aquí, si el fluido es un líquido, tenemos que delta P, que es un cambio de presión, es igual a gamma, donde gamma es el peso específico del líquido, por H, donde H es el cambio de elevación o altura entre los dos puntos en análisis. Es decir, la presión en la distancia vertical se analiza con la fórmula delta P igual a gamma por H, donde gamma de la sustancia es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua a 4 grados centígrados. Aquí tenemos una denominación física del peso específico del agua a 4 grados centígrados. Y allí gamma se nos da en el sistema internacional el 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Y en el sistema inglés se nos da 62.4 libras sobre pie cúbico. La densidad del agua a 4 grados centígrados es 1000 kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional. En el sistema inglés 1.94 slug sobre pie cúbico. También podemos encontrar el peso específico partiendo de la densidad, donde densidad es igual al peso específico por gravedad. Y tenemos los valores de la gravedad, es 9.81 metros sobre segundo cuadrado o 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Tenemos una tabla donde se nos pone la gravedad específica, el peso específico, la densidad, la viscosidad dinámica y cinemática. Tenemos de acetona, alcohol etílico, alcohol metílico, alcohol propílico, amoníaco hidratado al 25%, benceno, tetracloruro de carbono, aceite de ricino, etilenglicol, gasolina, glicerina, queroseno, aceite de linaza, mercurio, propano, agua de mar, agua ras, combustorio medio y combustorio pesado. Tenemos que tomar en cuenta las partes constitutivas de los recipientes sujetos a presión. Podemos poner que la presión de diseño la ponemos como variable con una P y PO nos indica la presión de operación. Si la presión de operación es mayor que 300 libras sobre pulgada cuadrada, nada más para encontrar la presión de diseño tenemos que multiplicar por 1.1 la presión de operación. Pero si la presión de operación es menor o igual a 300 libras sobre
pulgada cuadrada, la presión de diseño es igual a la presión de operación más 30 libras sobre pulgada cuadrada. Y en los recipientes cilíndricos vertical tenemos que pH nos va a representar la presión hidrostática del producto, y la presión hidrostática del producto es igual al peso específico por la altura, y la presión de diseño cuando PO es igual, o la presión de operación es mayor, más bien dicho, de 300 libras entre pulgada cuadrada, nosotros tenemos que la presión de diseño es igual a la presión de operación más la presión hidrostática por 1.1. Y cuando nosotros tenemos que la presión de operación es menor o igual a 300 psi, tenemos que para encontrar la presión de diseño se suma la presión de operación más la presión hidrostática del producto más 30 psi. Si el fluido es un gas, aplicamos la ecuación de estado de Van der Waals, que es presión es igual a la constante R por la temperatura expresada en Kelvin y sobre el volumen específico menos la constante V de Van der Waals, un menos que multiplica a la constante A de Van der Waals entre el volumen específico elevado al cuadrado, donde R se va a tomar de la siguiente tabla. Tenemos R expresada en el sistema internacional y en el sistema inglés. En el sistema internacional tenemos kilojoule sobre kilogramo por Kelvin, y en el sistema inglés tenemos pie, libra, fuerza entre libra masa por grados Rankine. Y tenemos de las siguientes sustancias en gases: el aire, el argón, el butano, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, etano, etileno, helio, hidrógeno, metano, neón, nitrógeno, octano, oxígeno, propano, vapor de agua. Si nosotros, por ejemplo, tomamos la del vapor de agua, hablando de una caldera, tenemos que tomar 0.461, ¿verdad? Kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Para encontrar las constantes de Van der Waals, el A y el B, se toma la siguiente tabla. En esa siguiente tabla también tenemos las unidades en el sistema internacional y en el sistema inglés de los siguientes productos o sustancias: aire, amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono, freón 12, helio, hidrógeno, metano, nitrógeno, oxígeno, propano y agua. Podemos hacer también el mismo cálculo con otra técnica que se llama la ecuación de estado de Rayleigh-Bohm, donde la presión es igual a la constante R por la temperatura expresada en Kelvin sobre el volumen específico menos la constante V de Rayleigh-Bohm menos, abrimos paréntesis, que multiplica la constante A de Rayleigh-Bohm entre el volumen específico, abrimos paréntesis porque va a multiplicar al volumen específico más la constante B de Rayleigh-Bohm, cerramos y el paréntesis, y multiplica la raíz cuadrada de la temperatura. Para eso tenemos nosotros especificadas las constantes A y B en los dos sistemas, internacional e inglés, de las siguientes sustancias: del aire, del amoníaco, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del freón 12, del helio, del hidrógeno, del metano, del nitrógeno, oxígeno, propano y agua. Nosotros cabe mencionar que el volumen específico es el recíproco de la densidad, o sea, ρ. También sabemos que el esfuerzo es igual a la fuerza sobre área, donde la fuerza es igual al esfuerzo por el área. También en el producto sabemos que al encontrar la presión podemos encontrar a la fuerza que ejerce sobre las paredes, tomando en consideración el área. Nosotros, después de haber establecido esas fuerzas, que son iguales por la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción, podemos determinar el esfuerzo, y ese esfuerzo compararlo en el siguiente diagrama
de esfuerzo de formación. Nosotros queremos que el material se comporte sin sobrepasar el límite de proporcionalidad. O sea, estamos hablando de la región elástica, donde el material vuelve a su estado original sin pasar al esfuerzo de fluencia o plasticidad perfecta de fluencia, porque ahí puede quedar el material deformado y más pasar a un endurecimiento por deformación. En esa parte de endurecimiento por deformación nos estamos acercando al esfuerzo último para entrar a la estricción y posteriormente a la fractura, y eso no queremos. Entonces necesitamos nosotros controlar ese sistema, que no trabaje en el sistema de la región lineal. Y como conclusión podemos decir que se cumple el objetivo de mantener al sistema en operación, disminuyendo el riesgo de trabajo al tener recipientes cilíndricos verticales o equipos en condiciones de sujetos a presión, y las tenemos que tener en control, en una condición adecuada dentro de los procesos de mantenimiento, calidad y seguridad. Muchas gracias por checar mi presentación.